Bien, pues empezamos aquí el último bloque, el último trimestre del curso y vamos para allá con el tema 7. Esos tres temas en general para mí son lo más interesante del curso. Bien, el primer trimestre es una lata, es muy pesado, son cosas muy abstractas que se ven que dices, ¿y esto para qué? El segundo trimestre ya se empieza a poner interesante, ya empieza a haber cositas y contenidos de estos que puedes ir a un bar a farolear, ¿no? A dártela de experto o de experta. Y este trimestre para mí es más interesante todavía, ¿vale? Y empecemos por este primer tema, que es el tema 7. Y bueno, primero habla del aparato digestivo, de las principales enfermedades del aparato digestivo. No es difícil. Primero explica la fisiología, como siempre, explicamos cómo funciona bien el organismo para luego explicar por qué funciona mal, ¿no? Qué tipo de fallos son los que hacen que funcione mal, que eso es la fisiopatología, ¿no? La fisiología es el cómo funciona cuando todo funciona bien. Vale. Bueno, aquí me explica, como siempre, unas definiciones al principio, te lo lees y tal, en gestión, en la digestión, la absorción, la defecación, tampoco hace falta que te lo estudies demasiado, pero bueno, pues creo que es de sentido común, o un poco la anatomía, la viste en primaria, la viste en secundaria, la viste en bachiller y de saber de la vida, ¿no? Lo que es la boca, el intestino, el estómago, tal, y todo esto. Vamos a prestarle un poquito más de atención al hígado y al páncreas, que está aquí debajo escondido, porque quizás es lo que menos se ve en etapas anteriores, ¿no? Pero bueno, lo que es el intestino delgado, el grueso y tal, todo eso lo conoce todo el mundo. Si no se me cuelga el ordenador, claro. Bien, empieza hablando de la anatomía de la boca, creo que sabéis más que suficiente de la anatomía de la boca. Si fuerais de otro título, a lo mejor habría que explicaros algo, pero vosotros creo que, en fin, que no hace falta. Y bueno, el estómago está aquí, tiene un esfínter aquí arriba, que es el cardias, que se llama cardias, está al lado del corazón, no tiene nada que ver con el corazón, pero sí que está muy cerca, por eso se llama cardias. Y a lo único que tenéis que tener un poco, o que tienes que tener un poco en mente, es que el estómago dentro tiene el jugo gástrico, lo que es el ácido del estómago. El ácido del estómago es un ácido corrosivo, cruel, es muy parecido al salfumán comercial este que se vende en botellas en las droguerías y lógicamente pues el estómago necesita una capa gruesa de protección, que es una mucosa muy gordita, que está para protegerle de su propio ácido, porque imagínate hacer gárgaras con salfumán, pues seguramente te pasaría algo muy malo. Pues el pobre estómago, cuando hace la digestión, se está metiendo salfumán dentro y se lo está metiendo durante 1 o 2 horas ahí. Y encima a 37 grados. O está bien protegido o tiene un problema. Bien. Fallos de la protección son los que van a dar el problema de úlceras y de cosas de estas. También hace falta que el cardias, no sé si conseguís ver el ratoncito, pero también hace falta que el cardias esté muy bien, que el cardias cierre bien, porque si cierra mal tenemos un problema, que es que puede salpicar el contenido del estómago, puede salpicar al esófago, lo que se llama un reflujo gastroesofágico. Y claro, el esófago no está protegido para el ácido porque el esófago no cuenta con tener ácido. El esófago está para que pase el alimento que te acabas de comer, que básicamente es pH prácticamente neutro, un poquitín ácido, un poquitín alcalino, pero prácticamente es neutro, y está previsto que pase por ahí tan tranquilo. Y no está previsto que el ácido del estómago le salpique. Cuando el cardias, por la circunstancia que sea, cierra un poco mal, el ácido del estómago salpica el esófago, eso va a producir quemaduras y bueno, y duele, molesta, no sé cuánto, está igual. Bien, otra cosa que me gustaría que vierais, que ahora me lo he cargado yo aquí, es el tema del cardias, que tiene una singularidad, que es que está ligeramente vencido hacia abajo. A ver si lo pudiera dibujar aquí. Y no me deja. Vale. Está ligeramente girado hacia abajo. Esto es lo que hace que cuando se
Esto es lo que hace que cuando se vomita, en ocasiones, cuesta muchísimo. Al tener esta forma, hacia dentro del estómago, permite que el alimento pase con mucha facilidad e impide el retroceso. Y esto hace que cuando esta forma tan singular es la que hace que cuando se vomite hay que hacer muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque hay que vencer al cardias en sentido contrario. Porque por la forma que tiene solamente permite el flujo en una dirección y no en la contraria. Bien, entonces cuando se vomite hay que hacer suficiente fuerza en el estómago para vencer al cardias, girarlo al sentido contrario y en ese caso sí que ya permite la salida de alimentos. ¿Vale? Es una dificultad añadida, es una protección para el esófago, pero desde luego es una dificultad cuando se quiere vomitar. ¿Vale? Bien, continuamos. Si me deja esto, vamos a ver. No me deja. Vale. Bien, pasamos al intestino delgado. El intestino delgado tiene una misión, que es absorber los alimentos. Para absorberlos necesita superficie. Y necesita muchísima superficie. Entonces, el intestino delgado no es que sea un tubo, es que es un tubo de muchos metros de largo que encima tiene la pared completamente rugosa. Sería bueno que vieras el dibujo. ¿Por qué? Porque al tener esta pared tan sumamente rugosa, se consigue aumentar con mucho la superficie. Pero es que es más, esta pared rugosa que permite aumentar muchísimo la superficie tampoco es lisa. Si ves en la otra parte del dibujo, ves que está lleno de una especie de vellosidades, como deditos que salen hacia afuera, que lo único que hacen es aumentar muchísimo más la superficie. Bien, ¿por qué? Porque hace falta no solamente que el alimento entre por sí solo. Aquí no hay una máquina que lo meta para adentro. A veces sí hay algún transportador. Pero generalmente el alimento entra solo y para eso hay que ponérselo fácil. Bien, hay que poner mucha superficie para que entre, superficie muy vascularizada, con mucho vaso sanguíneo debajo, para que moleculita que entre se vaya corriendo con la sangre al torrente sanguíneo para ser aprovechada. Pensar que aquí se absorben los alimentos separados por moléculas. Tú te lo has comido más o menos a bocados. Lo has metido en un ácido corrosivo para que se degrade más todavía, que es el estómago. Después tendrás las enzimas del páncreas, que hablaremos de ellas más adelante, y las sales biliares, que van a facilitar que se separe y que se disuelva todo. Pero después hay que meterlo a sangre. Y esto, el único camino es este. Bien, que sea absorbido por la mucosa a través de estas vellosidades. Todas las vellosidades juntas son una barbaridad de metros cuadrados. Bien, y ya está. Bien, para que se absorba mejor, primera palabra que hay que saberse bien, que es el concepto de peristaltismo, que son los movimientos suaves que hace el intestino pues para que el alimento se mueva. No confundir con los retortijones y tal, que son movimientos muy bruscos para eliminar cuando algo te ha sentado mal, sino que es simplemente el facilitar que aquello se mueva, para que se absorba mejor, para que, en fin, un ligero movimiento, muy suavecito, además en dos direcciones, pues para que vaya avanzando la comida. Bien, entre medio de esta película aparece el páncreas. El páncreas son dos órganos en uno. ¿Cómo es posible? Pues siendo. Bien, son dos órganos que no tienen nada que ver, que hacen funciones diferentes, que valen para cosas diferentes, pero que están los dos mezclados en un mismo órgano. No es que esté en un lado uno y en otro lado el otro, no, mezcladitos, célula a célula, están así. Bien, y se distinguen el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. El páncreas exocrino es que vierte hacia afuera, exo, y el páncreas endocrino es que vierte hacia adentro. Uno que hace, uno vierte un montón de enzimas hacia el intestino para facilitar la digestión, el otro va a verter una serie de hormonas hacia la sangre, por eso es endocrino. Del páncreas endocrino hablaremos en otro tema. Del páncreas exocrino vamos a hablar ya.
porque me interesa para la digestión. A ver, cuando uno se come un trozo de patata, un trozo de pasta, algo de harina, un trozo de pizza, cualquier farináceo, cualquier cosa que derive de la harina o que derive de la patata o que derive del boniato o que derive de algo parecido, esto tiene almidón y el almidón es moléculas de glucosa unida a otra molécula de glucosa, unida a otra molécula de glucosa, unida a otra. Cada molécula de glucosa está unida a dos y hablamos de millones y millones y millones de moléculas de glucosa unidas entre sí. Todo eso forma un trozo de patata. Bien. Eso lo puedes cortar pequeñito. Lo puedes servir para que se rompan algunos enlaces y se haga más blandito. Lo puedes masticar muy bien, vale. Lo puedes digerir con ácido, venga. Y pese a eso sigues teniendo, vale, en trocitos muy pequeñitos desde el punto de vista macroscópico, pero en trocitos gigantescos desde el punto de vista microscópico, sigues teniendo aglomerados de almidón unidos entre sí, que a lo mejor ya no son millones y millones de moléculas, pero a lo mejor son decenas de miles, en bloquecitos así separaditos, que ocupan una fracción de milímetro, pero estos son muchas. Eso no se puede absorber. Para absorber esto, ¿qué necesitas? Que venga una enzima, concretamente una amilasa, que se libera del páncreas, que viene al intestino y lo que hace es, con una paciencia benedictina, ir separando molécula a molécula de almidón, de glucosa. O sea, de esa molécula grande de almidón va separando las moleculitas de glucosa, una por una. Y eso te permite que lo puedas absorber moleculita a moleculita de glucosa. Pero cuando tomas leche, la leche tiene lactosa. Y la lactosa son dos azúcares unidos. Eso no se puede absorber. Entonces hace falta que venga una enzima que libera el páncreas, que se llama la lactasa, que lo que hace es coger esa moleculita de lactosa, que son dos azúcares unidos, y las rompe estratégicamente para que queden los dos azúcares por separado, y esos los puedes absorber tranquilamente. Pero es que cuando te tomas un trozo de cualquier cosa con grasa, de un aceite, de un trozo de tocino, de cualquier cosa así, aunque lo mastiques muy bien y lo digieras muy bien y lo no sé cuántos, aunque lo consigas separar molécula a molécula, son moléculas muy grandes que encima suelen estar unidas en grupo de 3, ven lo que se llama un triglicérido. Eso no se puede absorber. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta unas enzimas específicas que libera el páncreas, que se llaman lipasas, que lo que hacen es coger el lípido y a la grasa y partirlo en trocitos más pequeñitos que sí que se pueden absorber. Y de entrada esos grupos de tres lípidos unidos, lo primero que hace es cargárselo para que vayan por separado. Bien, y luego los trocea y eso tú lo absorbes y lo absorbes mejor. Bien, y lo puedes absorber. Pero es que cuando te comes una proteína de un trozo de carne, de un trozo de pescado, de un trozo de lo que sea, aunque lo hayas partido y tal, y digerido y todo lo que tú quieras, una proteína es una cosa, una estructura sólida, generalmente grande, es como me digo un purista convulsiona, pero es como un collar de perlas. Imagínate un collar de perlas, que cada perla es un aminoácido, pim, 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 y eso está unido entre sí, replegado entre sí, hecho una especie de estructura tridimensional a base de un collar de perlas que le has dado forma y has hecho una escultura. Precioso, pero eso no hay quien lo absorba. Y las proteínas te hacen falta. Entonces, ¿qué hacen? Hay una serie de enzimas, que son las proteasas, que se van a dedicar a coger esa proteína, desmontar toda la estructura que estaba construida, dejarla otra vez en forma de collar de perlas y ir separando cada una de esas perlitas, cada uno de los aminoácidos, lo va separando tin, 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 para que puedas ir absorbiendo aminoácido por separado. En total, si te fijas, es una labor de nanitos y es convertir el trozo que te has comido del filete con patatas, convertirlo en unos cuantos cientos de millones de moléculas aisladas y separadas. Bien, y esto se hace gracias a la aportación de las enzimas del páncreas exocrino, ¿vale? El que vierte para afuera, porque vierte para el intestino.
Bien, y en esta película el que nos falta es el hígado. El hígado también tiene dos funciones fundamentales, lo vimos que servía para transformar las moléculas que no me interesan y los medicamentos me los elimina, tío, no me quites esto, pero también me elimina los tóxicos y tal, cuando me tomo alcohol pues lo elimina y tal. Y el hígado también tiene una cualidad que es la bilis. La bilis es una especie, de explicación muy chapuza, es una especie de detergente. Me explico. Las grasas, los lípidos, no son solubles en agua. Hagas lo que hagas, no son solubles en agua. Si intentas limpiar una sartén solamente con agua, no la vas a conseguir limpiar. ¿Por qué? Porque el agua no se va a ir con la grasa. La grasa prefiere estar en la sartén que en el agua. Punto. Puedes estar una hora echándole agua, que eso no se va a limpiar. Sin embargo, si le pones un tensoactivo que se llama un detergente es una molécula que tiene la singularidad, es una molécula muy larga, que tiene la singularidad de que por un extremo es muy afín a la grasa y por otro extremo es muy afín al agua. Entonces, ¿qué hace el detergente? Por una parte se pega una molécula de grasa, de lípido, pero cuando pasa el agua, por el otro extremo se pega al agua y se va con el agua. Y gracias a eso, si tienes una sartén sucísima, le pones un poquito de detergente y milagrosamente desaparece toda la grasa. Bien. Algo parecido nos pasa a nosotros cuando comemos cualquier cosa con grasa, que todo tiene grasa. Un trozo de tocino tiene muchísima y un trozo de una cosa de fruta tendrá muy poca, pero todo tiene algo. La grasa, los lípidos, no son solubles en agua. Como no son solubles en agua, tendríamos 1000 problemas para absorberlos. Solución, nos hace falta un detergente. ¿Quién es este detergente? Las sales biliares. Y las sales biliares lo que van a hacer es facilitar que las grasas de la dieta puedan ser absorbidas. Solo que además las sales biliares van a tener otra función que no tiene nada que ver. Y vaya lío, pues es así. Porque el hígado, os contaba que en temas anteriores, que se dedica a, cuando ve una molécula que no le gusta, que dice esto no debería de estar aquí, la destruye. La destruye o la modifica para que se pueda eliminar por orina con la mayor facilidad y ya está. Y fin de película. Pero cuando el hígado no sabe qué hacer con una molécula y no sabe y dice esta molécula es un chorizo y yo no la puedo eliminar de ninguna manera y no sé qué hacer, un truco magnífico que tiene es tirarlo con la bilis. Entonces generalmente coge esa molécula, la manda a la bilis, cuando liberes la bilis en el intestino la molécula saldrá con la bilis y como es, si la molécula es un poco gorda y un poco fea, es muy difícil que se absorba, pues seguramente una vez que está en el intestino, con el tiempo acabará en heces y ya te has quitado la molécula de en medio, que es de lo que se trata. Bien, un ejemplo fácil de esta forma de eliminar moléculas que no me interesan es lo que pasa con la bilirrubina. ¿Te acuerdas de aquel que tenía bilirrubina, que le subía la bilirrubina porque la chica no le hacía caso, no me acuerdo cómo era? Pues este señor, no sé si estaba enamorado, pero lo que sí que tenía era una hepatitis, ¿vale? El tema, la bilirrubina es una molécula de desecho que tenemos en el organismo, que no la queremos, que nos molesta, que hay que eliminarla y que el hígado generalmente la elimina por medio de la bilis. Y entonces lo que hace es coger esa molécula, la mete en la bilis y cuando libera bilis, que se vaya. Bien, de hecho la bilirrubina es la que le va a dar ese color característico a las heces. Si te fijas, el contenido del estómago cuando uno vomita es amarillento. Sin embargo, el contenido de las heces ya no es amarillento, tiene un color diferente. Bien, este color diferente lo aporta la bilirrubina y si la persona tiene un problema grave en el hígado y por lo que sea no puede deshacerse de esta bilirrubina, por una parte las heces pierden color y por otra parte la piel gana un color amarillento extrañísimo porque esa bilirrubina que había que haber eliminado no se ha eliminado y se está ahí acumulando y esto va a hacer que cambie el color hasta de la piel. ¿Vale? Bueno, pues esto. Hablamos de la vesícula, hablamos del intestino grueso, que también lo conocéis. Está el apéndice vermiforme, como mola. Apéndice es un apéndice y vermiforme quiere decir que tiene forma de lombriz.
¿vale? Un verme es una lombriz, ¿te acuerdas del tema 2, el tema 3? Pues esto, o sea que tampoco pensaron demasiado. ¿Qué le pasa al apéndice? Pues que tiene forma de lombriz, pues claro. Bien, bien, esto es así, realmente no vale para nada. Parece ser que es un resto evolutivo de que antiguamente servía para algo, o en la gestación, o exactamente no sé por qué, pero bueno, está así. Y luego está el esfínter anal, que contiene una parte de musculatura voluntaria, una parte de musculatura involuntaria, y bueno, y es así. Y yo creo que todo el mundo más o menos sabe de lo que habla. Aquí algo de la cultureta hace la flora bacteriana se menciona, todo el mundo sabe lo que es, pero si no le pegas una leída no es difícil. Todo el mundo necesitamos esta flora bacteriana y en ocasiones hay personas que cuando se les somete un tratamiento con antibióticos muy intenso, si el antibiótico no ha sido bien absorbido, el antibiótico mata las bacterias de la flora bacteriana y entonces aparece en ocasiones alguna diarrea extraña y tal y cual. Me paro aquí porque me he enrollado demasiado y vamos a empezar a hablar de las enfermedades, ¿vale? Venga.